¿Cómo están, queridos hermanos? Muchas gracias por acompañarnos en este lugar para estudiar la palabra de Dios y especialmente este tema sobre el ágape de Dios, una revelación. También quiero dar la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que van a ver este video. Pedimos que la bendición de Dios también sea para ustedes. Quiero invitarles para que cerremos nuestros ojos y pidamos la bendición de Dios para este primer estudio. Querido Padre Celestial, gracias Señor, porque siempre tú eres misericordioso. Gracias porque tú manifiestas tu amor y porque ahora, Señor, al estudiar tu palabra, nosotros podemos tener una revelación más clara de quién eres tú y cómo te manifiestas a través de Jesús. Pedimos, Señor, que nos muestres a Jesús y que a través de Él nosotros te podamos ver a ti. Pedimos tu bendición sobre esta luz, sobre cada persona que va a escuchar y va a ver también este estudio. En el nombre de Jesús te lo pido humildemente. Amén. Dios, un misterio revelado. Y bueno, uno de los personajes bíblicos que me llama mucho la atención personalmente, me siento atraído para cada vez que voy a estudiar los libros que él escribió, siempre viene a mi mente, Dios es amor. Y tal cual, él también lo resume su percepción de la obra de Cristo en este mundo. Dios es amor. Y estoy hablando del apóstol Juan, del discípulo amado, conocido como el discípulo amado. Voy a leer a continuación Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren qué interesante, hermanos y amigos. Él le ha dado a conocer. Miren, el apóstol Juan, en el tiempo que Jesús estaba con él y también sanando, y estaba caminando entre nosotros, y estaba visitando a las personas, y las personas se sentían atraídas hacia él. Juan, el discípulo amado, que también en su momento era el hijo del trueno, él observaba, él miraba cuando las personas eran sanadas, eran resucitadas, eran bendecidas con las palabras que Jesús decía, las bienaventuranzas, las parábolas. Juan se dio cuenta de la misión de Cristo en esta tierra. Por eso, él expresa aquí, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren, esta expresión, esta palabra que dice a Dios nadie le vio jamás, es en el griego Strong G3700. Esta palabra significa discernir claramente en dos aspectos, físico y mental. Es decir, antes de la venida de Jesús, la revelación, más allá de la revelación física, creo yo que se está refiriendo a una revelación mental o a una revelación del carácter. Es decir, los hombres hasta ese momento, hasta antes de la venida de Jesús, tenían una visión,
una revelación parcial o, o fragmentada de cómo era Dios, de cómo era el Padre. Es decir, hasta la venida de Jesús, nadie había podido discernir claramente cómo era Dios, cómo era su carácter. Vamos a leer San Juan capítulo 9, y es que vamos a leer bastantes textos bíblicos que se encuentran en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron, bueno, el versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En primer lugar, pregunta, ¿quiénes estaban preguntando? El versículo 2 claramente dice, y le preguntaron sus discípulos. Otra vez pregunto, ¿quiénes estaban preguntando? Los discípulos. Y los discípulos no eran paganos, los discípulos no pertenecían a ninguna secta que tenía conocimiento. No, los discípulos, dice Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Es decir, la ceguera, ¿no? La ceguera, estaban demostrando que la ceguera era el resultado del, de un castigo por pecar. Y la pregunta entonces es, ¿quién estaba castigando a ese ciego? Y la respuesta que cualquiera podría decir, bueno, Dios. ¿Y saben qué? Consideraban que Dios castigaba con enfermedades a las personas. La lepra, por ejemplo. La ceguera también. Y miren qué tipo de pregunta están haciendo. ¿Quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Miren, mm, ¿cómo es posible que este hombre haya pecado antes de nacer? ¿Qué es lo que estaban creyendo realmente? ¿Por qué sus padres? No, lo que pasa es que había un concepto mal aquí, un concepto mal de cómo era Dios, del carácter de Dios. Aquí lo que se estaba distorsionando era el carácter de Dios, porque aquí finalmente quien lo estaba castigando por pecar era Dios, según la creencia de ellos. Y saben que a través del tiempo, de la historia, muchos que se dijeron cristianos, que se autonombraban cristianos, tomaban o conquistaban lugares, conquistaban personas, utilizando la fuerza, utilizando la guerra, utilizando las armas. ¿Por qué? Porque creen que Dios les ha mandado esto. Creen que Dios utiliza las armas, la fuerza, la guerra para conquistar los corazones. Eso fue lo mismo que nosotros vemos en la historia del pueblo de Israel. No con espada, no con ejército, sino con qué? Con su espíritu, con el espíritu, con su Espíritu Santo. Y saben que hay muchos ejemplos de esto, y me estoy acordando justamente ahora de, de algunas palabras que dijo el presidente George Bush en el 2003. Déjenme buscarlas un momento. Dijo el presidente George Bush, estoy impulsado por una misión de parte de Dios. Dios me dijo, George, ve y lucha contra estos terroristas en Afganistán. Y terminé la misión. Y
Ahora me dice, George, ve y acaba con la tiranía en Irak. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Y así como este caso, hay muchos casos donde siempre el resultado siempre ha sido la muerte de inocentes a través de la violencia, creyendo que es Dios el que está mandando esa destrucción violenta. Sin embargo, hay tanta evidencia en el mundo que nos hablan acerca del amor de Dios. Cosas tales que están en la naturaleza, como los animales, como los misterios del mar, eh, el amor entre seres humanos, entre padre e hijo, las plantas, las flores. A pesar de que exista tanta violencia y tanta maldad, aún hay vestigios, residuos de, del amor de Dios, de que existe un Dios que es amor. ¿Y saben qué? Hay una persona en la Biblia que quiso conocer cómo era Dios. Y es el caso de Moisés. Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y vamos a leer estos textos. En Éxodo 34, creo que es el versículo 5 y 6, dice, sí, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Bueno, lo interesante en estos textos es que dice que Jehová estuvo con él y proclamó el nombre de Jehová. Y Jehová dijo, Jehová, Jehová, esa palabrita fuerte no está en el original. Fue agregada, pero no pasa nada. Muchas veces la expresión Jehová fuerte nos hace pensar en la dureza de Dios. Pero más allá de eso, debería, cuando habla acerca de Dios fuerte, porque Él es misericordioso, dice aquí misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que perdonas, dice aquí. Así es como Dios manifiesta su nombre. Los atributos principales del carácter de Dios es misericordia, compasión, lento para la ira, verdad. Ahora, ese falso concepto de Dios se originó en el cielo. Pero ¿cómo es que, o cuándo es que llegó aquí a la tierra? Bueno, eso ocurrió en el Edén. Y para ello vamos a leer algunos textos. Vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Noten que Dios está diciéndole a Adán que si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Noten que aquí no dice aquí
cómo iban a morir. Tampoco Dios les dice, yo los voy a destruir. Simplemente dice, ciertamente moriréis. Yo creo que en ese momento Adán no estaba pensando en que Dios lo iba a destruir. Pero noten lo que dice el versículo 4 del capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que dijo la serpiente a la mujer? No moriréis, contradiciendo lo que Dios había dicho. Moriréis. No les dijo, repito esto, no les dijo yo los voy a destruir. Pero ahora la serpiente contradice a Dios, no van a morir. Ese fruto que ustedes van a comer, que ustedes que está allí, que Dios dijo que no coman de él, no los va a destruir, no los va a matar. El fruto no. Al contrario, si ustedes comen de este árbol, el fruto de este árbol, seréis como Dios. Dice que serán abiertos vuestros ojos. Es decir, Dios no quiere que coma de este árbol para que sus ojos no sean abiertos, para que no sean como Él, para que no conozcan el bien y el mal como Él conoce. Por lo tanto, al haber escuchado esta contradicción en contra de las palabras de Dios que dice esta serpiente, ahora noten el versículo 10 del capítulo 3. Y él respondió, hablando el hombre con Jehová, y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué aparece aquí? Y miedo, tuve miedo. La pregunta es, ¿por qué Adán y Eva tuvieron miedo? Porque llegaron a la conclusión de que quien los iba a destruir era Dios. Y por eso él le dice, tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios dice, no moriréis. La serpiente contradice eso y le dice a Eva, no van a morir. El fruto no los va a destruir, pero sí va a ser Dios que los va a destruir. Vemos aquí la tergiversación del carácter de Dios en boca del propio Satanás, que estaba disfrazado por una serpiente. Ahora, ¿por qué es que Adán y Eva tenían miedo a Dios? Porque creían que Dios los iba a destruir por su desobediencia. Fue este miedo, miren, aquí surge esto, miedo a la muerte. Es a través de la idea de que Dios los mataría. ¿Y saben qué? Nos dice la Escritura que esta mentalidad o esta creencia o este miedo nos esclaviza a Satanás. Por este miedo que surge en nuestro corazón contra Dios o hacia Dios, nos sujeta al imperio de la muerte, cuyo gobernante es Satanás. ¿Y es por qué? Porque nosotros creímos en él y no creímos en Dios. Y por lo tanto, el carácter o el concepto del carácter de Dios que tenemos arraigado en nosotros no es que Dios es amor, sino que la justicia de Dios castiga al hombre. Y este concepto que acabo de mencionar, a través de estos estudios que vamos a tener,
nos va a ayudar a aclarar mejor esto que he dicho. Sin embargo, vamos a leer ahora Hebreos capítulo 2 y versículo 15. Hebreos, el capítulo 2 y versículo 15. Aquí nos está hablando de que somos esclavos, esclavos de Satanás. Vamos a leer a partir del versículo 14, Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, los que tienen miedo a la muerte, durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Servidumbre de quién? ¿Quién es el que nos está? Eh, ¿A quién le servimos? ¿De quién somos esclavos? Del que es, del que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo. El diablo. Por lo tanto, ¿qué es lo que entonces nos tiene sujeto al imperio de la muerte? Un falso concepto de quién es Dios, en boca o pronunciado por boca de Satanás desde el principio a Adán diciéndole no moriréis. Y después ellos manifestaron por el temor, por el miedo, manifestaron ahora ser hijos de su padre el diablo. Ellos manifestaron creerle a Satanás en lugar de creer la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús nos vino a liberar de ese imperio de la muerte cuya base es la creencia de que es Dios el que trae la muerte al impío. Dice, vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 44. Perdón, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Perdón, 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso, es homicida. ¿Qué es lo que vimos hacer a Adán después de pecar? Después de rechazar la bondad de Dios. Había un cordero que representaría a Cristo, y ese cordero, el propio Adán, lo degolló, mostrando así de quién es hijo. Ahora, si bien es cierto, Dios instituyó los sacrificios, pero no eran, ojo, los sacrificios no eran porque Dios estaba exigiendo la muerte del animal, sino nuestro pecado es el que estaba exigiendo la muerte de Cristo representando ese animal. Por eso nos dice, eh, ahora vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 8 al 9. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, ¿y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Dos aspectos muy importantes acá. El primero de ellos, que Cristo vino a liberarnos del imperio de la muerte, que es gobernado por Satanás, por un falso concepto del carácter de Dios. Y también nos vino a revelar el carácter del Padre. Felipe está preguntando a Jesús, muéstranos, está pidiendo, muéstranos al Padre. Pero entonces aparecen las palabras, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y creo que aquí Jesús deja claro cuál era su misión. Mostrar al Padre, mostrar cuál era el carácter del Padre. Por lo tanto, nosotros vemos en Jesús toda la revelación del Padre en cada aspecto. En realidad, Felipe, Juan, los discípulos, no tuvieron que presenciar toda la obra de Cristo en toda la historia para poder saber cómo era el Padre. Tuvieron que verlo a Él caminando entre los pecadores, sanando a la gente, escuchando el clamor de los que eran esclavos, escuchando el lloro de los y la queja de los que estaban enfermos y sanándolos, solucionando ese gran problema que es consecuencia del pecado y de ser esclavos de un sistema, de un imperio de muerte, por el temor a Dios, por tener miedo a Dios, a causa eh, de una falsa idea, doctrina que salió de los labios de la serpiente de Satanás. Vamos a leer a continuación Juan capítulo 12 y versículo 49 y 50. Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí nos dice claramente que cada palabra no la hablaba Cristo de su propia cuenta, sino que el Padre es el que estaba hablando. Y si había un mandamiento, venía de parte del Padre. Ahora vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Perdón, Juan capítulo 17, versículo 3 al 6. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dice, he manifestado tu nombre, he manifestado tu carácter, he revelado quién eres tú, he manifestado cuáles son tus cualidades de tu forma de ser, he hablado tus palabras, he sanado, o mejor dicho, has tú sanado a estas personas, hijos tuyos, que necesitan conocer cómo eres tú. Como por ejemplo aquel hombre que no podía caminar y que él creía que debido a su pecado es que él estaba siendo castigado. Por lo tanto, más allá de su alivio físico, lo que este hombre necesitaba era conocer, conocer al Padre, estar en paz con Dios. Y sus amigos lo bajan del techo, ¿no? Y cuando lo colocan delante de Jesús y Jesús le dice, eh, tus pecados te son perdonados. Todo el mundo esperaría,
hombre, levántate y anda. Pero Jesús no le dijo eso primero. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. El hombre no había pedido perdón, pero Dios conocía qué era lo que ese hombre necesitaba. Y lo que ese hombre necesitaba era escuchar el perdón de Dios para estar en paz con Dios. Entonces, esa palabra que sale de Jesús, tus pecados te son perdonados. Y después unos que estaban ahí dicen, ¿cómo es posible? Blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sí? Y ustedes creen que Dios lo ha castigado a este hombre debido a su pecado. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Y si este hombre se levantaba, tomaba su lecho y se iba a su casa, manifestaba ¿qué es lo que estaba manifestando? El perdón de sus pecados. Que Dios lo estaba perdonando. Que Dios quería estar en paz con él también. O que Dios quería que él estuviera en paz con Dios. Y por eso este hombre se fue a su casa en paz. Se fue lleno de un conocimiento distinto. Ya no era más sujeto a servidumbre. Ya no era más sujeto al imperio de la muerte. No, ahora ya no tenía miedo. Ahora, ¿qué es lo que tenía? Ahora estaba lleno del amor ágape de Dios. Así que este es solamente un ejemplo de lo que Dios ha de manifestar a cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de la Escritura, a través del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios ha manifestado? Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 9 al 11 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor ágape de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mateo 26:39. Y yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no como quiero, sino como tú. Nosotros no podemos conocer la anchura, la altura del amor de Dios, viendo otra cosa o enfocándonos en otro que no sea Cristo. Quiero invitarles en esta en este primer estudio introductorio al amor ágape de Dios, que tengamos los anteojos correctos para poder estudiar las historias del Antiguo Testamento, las historias bíblicas, a través de Cristo, a través de la cruz, para que ese Dios al que nosotros quizá todavía no hemos conocido, pueda ser atractivo y hermoso para nosotros. Podamos ver su ternura, su hermosura y esa mezcla entre amor, justicia, santidad y poder de Dios. Y que es manifestado, ¿no?, en Cristo. Así que el objetivo es que nosotros podamos conocer al Padre, su amor ágape, a través de Cristo. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por manifestar tu amor a través de Cristo, por mostrarnos el amor, por mostrarnos el amor ágape al entregarnos, al darnos a tu Hijo, al darnos completamente a tu Hijo, con el riesgo de perderlo y perdernos también eternamente. Gracias Señor, porque podemos tener una
una vislumbre, una visión un poco más correcta de cómo es tu carácter. Padre, te pido por favor que nos muestres tu gloria, así como le mostraste a Moisés. Y puedas proclamar ante nosotros: Jehová, Jehová, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y bondad. Por favor, Señor, ayúdanos a ver esa bondad, a ver esa misericordia que tienes para con nosotros. Por favor, manifiesta, Señor, tu nombre en nuestras vidas personales. Pues te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús, tu Hijo amado.